No, ahí vamos. Vamos a empezar con el modelo de regresión Probit. Vamos a pensar en una variable a explicar y con tres categorías, A, B y C, en este orden. ¿Y qué es lo que hace el modelo de regresión Probit? Lo que hace va a ser convertir esta variable i en una variable latente, en la cual vamos a entender una distribución acumulada, que va a tener una distribución normal estándar, y el valor de i va a ir cambiando en base a los valores de las variables independientes. Y lo único que voy a hacer, a su vez, es establecer los intercept o umbrales, que lo que me van a establecer es el valor en el cual yo voy a cambiar, o la probabilidad va a cambiar de estar en una categoría con respecto a la otra. Los modelos en sí tienen una forma muy similar a los modelos que ya conocemos, donde el valor de i es igual a un beta 1 por x1 más beta 2 por x2 más beta n por xn más un error. Con una pequeña diferencia, no tengo un beta 0 y voy a tener distintos beta 0 o intercept en base a qué categorías estoy diferenciando. Por ejemplo, voy a tener un intercept entre A y B, el J1, intercept entre B y C, que es el J2. Entonces yo voy a tener un valor establecido de I en base a cada una de las variables predictivas y esto me va a establecer cuál es la prioridad, la probabilidad de caer en cada una de las posibles categorías. Por ejemplo, pensémoslo de esta manera, esta es la misma curva que estábamos pensando antes, donde yo establezco la probabilidad de caer en A, la probabilidad de caer en B y la probabilidad de caer en C en base a los distintos valores que yo tuve. ¿Qué pasa cuando yo cambio los valores de las X y me aumenta el valor de Y? Conceptualmente, lo que estoy viendo acá es cómo el valor de Y se desplazó hacia la derecha y por ende, como los umbrales están fijos, las áreas dentro de mi distribución normal varían. Y en este caso lo que se puede ver es una disminución en la probabilidad de caer en el estadio A, una disminución en la probabilidad de caer en el estadio B y un gran aumento en la probabilidad de caer en el estadio C. Vamos a pensarlo con un ejemplo didáctico, aunque creado de forma dummy, estos no son datos reales. Pensemos en un modelo simple donde la única variable que yo estoy evaluando es el género y voy a determinar que los hombres tienen un valor 1, las mujeres un valor 0 y voy a evaluar la felicidad donde establezco el valor A de I como infeliz, el valor B como un estado neutral y el valor C como una persona feliz. Entonces, para un modelo simple, en mujer, yo lo que puedo ver es un 0,5 por 0, esto me da 0, y yo evalúo I en un valor de 0, y en base a eso, estableciendo los intercepts en menos 0,5 y en 0,3 para pasar de un estado de A a B y de B a C, calculo cuáles son las probabilidades de caer en un estadio A, caer en un estadio B y caer en un estadio C. Esto lo estimamos con una probabilidad normal y las probabilidades me dan de 0,3, 0,32 y 0,38. Acá lo único que vamos a hacer es cambiar el género, pasamos a evaluar a una persona que es hombre, entonces el valor de I me va a dar 0,5, esto es simplemente 0,5 por 1, y lo que vuelvo a hacer es mantengo los intercepts de JI en 0, menos 0,5 y J2 en 0,3, pero como ahora mi valor es de 0,5, el valor de I pasa a estar a la derecha de ambos umbrales. Y vuelvo a calcular las probabilidades, quiere decir, en esta curva de normalidad, cuál es la probabilidad de caer en el umbral, el intercept entre A y B hacia la izquierda, y esto es 0,16. ¿Cuál es la probabilidad de caer en B? Y esto está calculado en base a la probabilidad de caer de J2 a la izquierda menos la probabilidad de caer en J1 a la izquierda. Esto me da esta área que estamos viendo coloreada de verde, que es de 0,26. ¿Y cuál es la probabilidad de caer en el estadio C? Que lo único que tenemos que hacer es calcular 1 menos la probabilidad de caer en J2 hacia la izquierda. Y esto me va a dar el
toda el área pintada de azul, que es la probabilidad de caer en el estadio C, que claramente lo que vemos es un aumento a 0,56. Y así es como vemos cómo van variando las probabilidades de cada estadio en base a cómo va variando mi valor de I. El modelo de regresión logística ordinal, o LOGIT, tiene una aproximación similar. Lo que hace es, se basa en una función de distribuciones logísticas, a diferencia del modelo anterior, donde la probabilidad acumulada se calcula como la probabilidad de que I sea menor o igual a J, habiendo para cada uno de los J. Esto es un poco distinto a el modelo de probabilidad o modelo de regresión logística, donde la probabilidad está dada por la probabilidad de que I sea igual al valor, que en este caso los valores para una probabilidad logística son 0 o 1, entonces es solo una opción de respuesta. La fórmula, como vemos, es bastante similar, nada más que vamos a tener el logit de la probabilidad de que I sea menor o igual a cada uno de los valores de J, dado los distintos valores de X. Nuevamente tenemos los distintos betas apareados con sus X y el error. Y acá los intercept, a diferencia del modelo anterior, no funcionan propiamente como umbrales, sino que voy a tener un intercept distinto para cada una de las categorías y lo que voy a hacer es calcular en cada caso cuál es el logit de cada una de las categorías. Entonces, lo que yo voy a tener es un logit para la probabilidad de que I sea menor o igual a A, dado por el beta de JI, y un logit para la probabilidad de que I sea menor o igual a B, dado por un beta de J2. Y una de las características a resaltar es que en estos modelos no es que se suman los distintos betas con los X, sino que se restan, porque lo que yo voy a estimar es las probabilidades a menor. Vamos a hacer un ejemplo numérico como hicimos con el caso anterior y vamos a establecer con datos falsos cómo sería o cómo se calcularía la probabilidad del logit de la probabilidad de I que sea menor o igual a J, pensando en un ejemplo igual donde la única variable que voy a evaluar es en un hombre y que el valor es de 0,5 si es que es hombre. Vamos a establecer dos intercepts, el beta J1 y el beta J2, los vamos a establecer en 1 y en 2, y lo que voy a hacer es simplemente calcular cuáles son los logit para cada uno. Voy a tener 1 menos 0,5, me va a quedar 0,5 para el umbral, el primer intercept, el J1, y me va a quedar de 1,5 para el intercept 2, que es el J2. Esto lo puedo convertir en odds simplemente haciendo la exponencial, como ya sabemos de los modelos de regresión logística, y lo que me va a dar es un odds de cada uno de los estadios. Por ejemplo, 1,64 para un estadio de A o menos, o un odds de 4,48 para un estadio de B o menos. Es importante entender que como están ordenadas las variables, el estadio de B contiene al estadio de A. A su vez, para poder compararlo con el modelo anterior, lo que podemos hacer es calcular las probabilidades. Para pasar de odds a probabilidades, lo que vamos a usar es esta simple fórmula, donde la probabilidad es el odds dividido 1 más el odds. Y en base a esto calculamos la probabilidad de tener un estadio A o menor, es de 0,62, y la probabilidad de tener un estadio, o de que I esté en un estadio de B o menos, es de 0,82. Si yo quisiera calcular en base a esto la probabilidad para cada uno de los estadios, tengo la probabilidad de A es de 0,62. Como dijimos anteriormente, la probabilidad de B contiene a la probabilidad de A, la probabilidad de que I sea menor o igual a B contiene a la probabilidad de A. Entonces, para estimar esta diferencia, lo único que vamos a hacer es establecer la probabilidad de B como la probabilidad de que I sea menor o igual a B menos la probabilidad de que I sea igual o menor a A. Esto es 0,82 menos 0,62 y así establecemos la probabilidad solamente de B en 0,19.
Y para establecer la probabilidad de C, lo único que tengo que hacer es entender que si la probabilidad de B o menos es 0,81, a derecha lo único que me queda es la probabilidad de C, entonces es 1 menos 0,81 y así establezco la probabilidad de C. Y de esta manera, al igual que en el modelo de regresión Probit, yo lo que puedo establecer para cada uno de los valores en base a los distintos X que tuve es cuál es la probabilidad de que el individuo caiga en cada uno de los estadios. A su vez, si yo quisiera hacer un predicho, lo que se suele hacer es elegir cuál es la categoría para cada individuo que tiene mayor probabilidad. Estos son los dos grandes modelos de regresiones ordinales y los dos se basan dentro de todo en un gran supuesto, que es el supuesto de pendientes paralelas. ¿En qué consiste este supuesto? Es que la diferencia entre las categorías son paralelas entre sí. Lo que podríamos ver es en este gráfico cómo las distintas categorías, si bien se desplazan hacia la derecha, las pendientes de cada una de las categorías es similar. Y esto nos establece que el cambio entre los parámetros independientes impacta de igual manera en las diferentes categorías. Cuando este supuesto no se cumple, por ejemplo, en el ejemplo que vemos a la derecha, donde las distintas pendientes para cada categoría varía, no podemos establecer o realizar un modelo de regresión ordinal porque no podemos establecer que cada una de las variables independientes va a tener un mismo beta para cada una de las categorías. Hay distintos tests para corroborar este supuesto que lo vamos a desarrollar en la parte práctica. A continuación, lo que vamos a hacer es continuar con un ejemplo práctico en R.